Buenas noches, hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente, eh, dándole gracias a Dios por esta nueva noche y por la enseñanza en la cual vamos a estudiar y, y ante todo vamos a prepararnos con su Biblia, su lapicero, su cuaderno y aprender lo que Dios nos va a dar en esta hermosa noche. Amén. Cierren sus ojos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, por el día que nos diste, por tus bendiciones, por tu misericordia y por esta nueva noche que tú nos regalas nuevamente, y para seguir aprendiendo de tu palabra, para que tú estés siempre con nosotros, guiándonos en nuestro caminar, y que tú seas el centro de nuestras vidas. Gracias te doy, Padre, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que ya están dispuestos a escuchar tu enseñanza, y que tú bendigas a cada uno de nosotros y que nos des entendimiento, sabiduría para poder entender y comprender de esta enseñanza. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues en esta hermosa noche vamos a conocer lo que es la armadura de Dios, su significado y cómo usarla. Esta enseñanza nos va a ayudar a que entendamos qué significa, ¿verdad?, la armadura de Dios. En Efesios es el último capítulo de la carta de Pablo a los Efesios. En los versículos 10 al 18, Él nos anima a permanecer firmes en el Señor. Amén. Él sabía que como cristianos nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y debemos estar preparados. Pablo habla sobre la armadura de Dios, las herramientas que Dios da a sus hijos para que podamos vencer los ataques del diablo. Amén. Al vestirnos y usar la armadura de forma efectiva, podremos hacer frente a todas las trampas del enemigo y saldremos victoriosos. Amén. Entonces Pablo, para explicar este capítulo, es dirigida a los Efesios por parte de Pablo. En el desarrollo de los versículos, Pablo busca animarles a que permanezcan con fe, firme en el Señor, pues en todo momento se libra una batalla espiritual y por consiguiente se debe estar en condiciones para defenderse. Estos ataques contra el espíritu, causados por Satanás y sus fuerzas maléficas, pueden presentarse como duda ante la fe, tentación ante el pecado o sentir que no eres tan bueno como para ser portavoz de la palabra de Dios. Amén. Pablo, para explicar cómo la fe puede ser nuestro escudo protector ante los ataques espirituales, hace referencia a una metáfora que contiene gran poder. Él describe la armadura de Dios, que consiste en los implementos que Dios entrega a todos sus hijos para que se defiendan y logren vencer los ataques del maligno. Al colocarle esta armadura de manera simbólica, te llenarás de firmeza y te mantendrás con fe,
firme ante los ataques. Nada le falta a esta armadura. Además, la misión que cumple cada una de sus partes no fue asignada por accidente, al contrario, cada una posee un gran significado y valor. Evaluemos con más de cerca esta armadura. Abran su Biblia en Efesios capítulo 6, en los versos del 10 al 18. Amén. Dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría para entender esta enseñanza. Amén. Dice: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, en el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Amén. Entonces aquí nos tenemos que preparar para la batalla. Fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Amén. Lo primero es fortalecernos en el Señor. De Él viene nuestra fuerza. Esta llega cuando reconocemos que dependemos de Dios. Le buscamos en oración, leemos su palabra y escuchamos su voz. Amén. Luego debemos vestirnos, tomar la armadura y ponérnosla. Esto requiere iniciativa, una acción de nuestra parte y una decisión. No me enfrento con mis propias fuerzas, sino que uso las armas que Dios me da. Es un acto de humildad y de confianza total en el poder de Dios y en su sabiduría. Jesús ya venció al diablo en la cruz. La batalla final está ganada. Sin embargo, nos enfrentamos a batallas espirituales cada día y debemos hacerlo con las armas que Dios nos da, no con nuestro intelecto o con nuestras fuerzas físicas. Esta es una lucha espiritual y nuestro adversario, el diablo, es astuto e intentará desanimarnos en nuestro andar con Cristo, usando bien las armas que Dios nos da. Venceremos. Amén. Entonces aquí igual Satanás no puede ser derrotado por
por nuestras propias fuerzas. Dios es el único que puede darle la fortaleza y el poder necesario para vencerlo. Para conseguir la fuerza que proviene del Señor, es necesario, antes que nada, buscarlo, conocerlo interiormente y aceptarlo. Lo buscas a través de la oración diaria, de la lectura y conocimiento de su palabra, cumpliendo en lo posible sus mandatos. Al aceptar su doctrina, lo recibes en tu corazón por fe. Amén. Yo creo que estos pasos ya lo dimos, ¿verdad? Entonces dice que el cristiano está enfrentando a un enemigo espiritual, es decir, la lucha es espiritual. Por esa razón, las armas a usar para defensa no son tangibles. Necesitas un poder espiritual. El maligno dispone de toda clase de armas que podrían ser comparadas con misiles de guerra. Sin embargo, la armadura que Dios provee es resistente a todos estos ataques de Satanás. Amén. Este pasaje bíblico claramente expresa que al seguir al pie de la letra todas las instrucciones en cuanto al uso de la armadura, te mantendrás firmes y alcanzarás la victoria sin importar la estrategia. Amén. ¿Vamos bien ahí, hermanos? Ahora vamos a ver lo que es la descripción de la armadura. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este verso donde dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto está en los versos del 14 al 18. Queda muy claro que nada le falta a esta armadura. Además, la misión que cumple cada una de sus partes no fue asignada por accidente, al contrario, cada uno posee un gran significado y valor. Evaluemos con más de cerca esta armadura. Amén. Entonces, en esta primera armadura vamos a ver la guerra espiritual, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. La realidad es que estamos en una lucha espiritual constante, nos guste o no. En Primera de Pedro, capítulo 5, en sus versos 8 al 9, dice así: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente
buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firme en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Amén. Somos llamados a resistir, a estar preparados para el ataque y firmes en la fe. Es una lucha intensa. Pero Dios no nos deja indefensos. Él provee la armadura que necesitamos para vencer. Solo tenemos que ponerla y usarla. Debemos de tener en cuenta que es una armadura, no varias, y debemos llevarla en su totalidad, ya que nos equipa para hacer frente a todos los ataques del diablo. No nos ponemos hoy el casco y mañana el escudo. No. Los soldados se preparan con toda la armadura cuando salen a la batalla, y nosotros, como buenos soldados de Jesús, debemos hacer lo mismo. Amén. Entonces no podemos, no les voy a decir, miren, hoy pongámonos el escudo, para el día jueves el casco, y así sucesivamente. No, eso todo depende de nosotros. Amén. Entonces, como soldados de Jesús, debemos de hacer lo mismo, de prepararnos y colocarnos esta armadura. El significado de la armadura de Dios. Veamos una corta descripción de cada una de las partes de la armadura que Dios ha puesto a nuestra disposición. Primero tenemos el cinturón de la verdad. Amén. Donde nos dice en varias versiones dice el cinturón de la verdad, o en otros dice ceñidos la verdad. Entonces el primer elemento presente en la armadura es la verdad, pues Dios considera la mentira como algo abominable. Por consiguiente, para que alcances la santificación y la liberación, debemos revestirte con la verdad. Esta verdad se ciñe a la persona que decide usarla, lo que no permite que caiga en mentiras de ningún tipo. Quien anda por el camino de la verdad será libre. La verdad tiene poder. La verdad ahuyenta los poderes del mal. ¿Ya? Entonces, el cinturón que llevan los soldados era bastante ancho. Servía para mantener la túnica interior en su lugar, a la vez que protegía y daba soporte al cuerpo. De esa misma forma, el cristiano debe conocer la verdad sobre quién es Jesús y vivir una vida íntegra que honre su posición en Cristo. Amén. El diablo intentará engañarnos con sus mentiras para que fallemos, dudemos o comprometamos nuestra identidad. Debemos permanecer firmes en la verdad de que somos hijos de Dios, transformados por Él y salvados de la muerte eterna. Nadie nos arrebatará de su mano. Amén. Esto lo podemos ver en Juan, en su capítulo 10. Amén.
en su capítulo 10 y su verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Amén. Nadie nos arrebatará de la mano de Dios. Eso tengámoslo seguro. Si realmente nosotros confiamos en Dios, nadie nos arrebatará de su presencia ni nada. Amén. Ahora, ¿cómo usar el cinturón? O cómo ceñir, cómo utilizar el cinturón para que más me entiendan. Amén. Dice, llena tu mente y tu corazón con la verdad de la palabra de Dios. Cultiva una amistad profunda con Dios a través de la oración y fortalece tu espíritu cada día alabando a Dios y pasando tiempo con Él. Vive una vida íntegra y sé veraz en todas tus acciones y palabras. En otras palabras, esta expresión te invita a confiar en la verdad contenida en la palabra de Dios y el plan que tiene para tu vida. Además, te motiva a vivir una vida libre de pecados y mentiras. Toma en cuenta que no estarás listo para la batalla hasta que no te hayas ceñido, o sea, no te hayas puesto el cinturón, el entendimiento con la verdad que es la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, nuestro pastor y nuestra pastora nos insisten que leamos la palabra, pero a veces nosotros somos muy dejados y no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, pongamos más de nuestra parte para seguir colocándonos nuestra armadura. Amén. La coraza de la justicia. En la coraza de la justicia iba enganchada al cinturón y protegía órganos vitales. Una herida en el pecho puede ser mortal y por eso el soldado debe cubrirlo bien. Asimismo, debemos vestirnos con la justicia de Dios y tenemos a través de Jesús, somos justificados por nuestra fe en Cristo. Amén. En Romanos 5, capítulo 5, en sus primeros versos del 1 al 3 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. Entonces, la batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestra propia justicia. La ganamos recordando quiénes somos en Jesús y manteniéndonos firmes en esa realidad. Cuando Dios nos mira, Él ve a Jesús en nosotros. Nosotros también debemos enfocarnos en la obra de Dios en nuestras vidas.
Necesitamos mantener nuestros ojos puestos en Jesús, no en nuestro pasado sin Él, en nuestras emociones o en los errores que cometemos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, la coraza protege al guerrero de las heridas letales, tanto en el corazón. Ustedes saben que lo que tenemos en nuestro corazón es lo que alimenta nuestra mente y eso es lo que sale en nuestra boca. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que sentimos, con lo que pensamos y lo que hablamos, ¿verdad? Como en otros órganos de vital importancia, y la justicia en la que se hace referencia no es la de los hombres, sino la justicia de Cristo, dada por Dios y aceptada por la fe. Esta justicia protege el corazón de los ataques de Satanás, guarda el corazón de sus acusaciones, siempre y cuando te hayas puesto este corazón. Es decir, que desde lo profundo de tus pensamientos entiendas y aceptes que eres justo ahora y para siempre ante Dios. ¿Cómo usarla? Pongamos de ejemplo el pecado de la envidia, que hoy en día es lo que más existe, ¿verdad? Dice que los ataques contra el espíritu pueden darse de muchas maneras, pero de repente se te puede presentar en un amigo que lo tenga todo materialmente, caso contrario al tuyo. Ante tal ataque debes recordar el sacrificio que Cristo hizo por ti y las bendiciones que derrama en tu vida Dios, y así podrás vencer ese sentimiento de envidia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que estemos haciendo o lo que estemos pensando o lo que tengamos que, lo que se nos presenta en el camino hoy en día, ¿verdad? Recordemos nuestra identidad en Cristo. Gracias a Él has sido justificado y permaneces a Dios. Gracias a Él has sido justificado y perteneces a Dios por la eternidad. No creas las acusaciones del enemigo cuando trae a tu mente los pecados del pasado, como si definieran tu presente. Entonces, yo no sé usted si todavía tiene presente los pecados del pasado. Usted sabe de dónde lo sacó el Señor, y eso ya no tiene que estar en nuestra mente. Ya lo pasado, dijo la canción, ¿verdad? Lo pasado es pasado, dejémoslo atrás, ya no lo toquemos, eso ya pasó, ya no lo tenemos que volver a recordar, ni mucho menos volverlo a vivir, ¿verdad? Y tampoco creas cuando te dice que no puedes vencer una tentación. Pide a Dios que te ayude a verte como Él te ve, a recordar el poder que Él te concede para vencer y actuar siempre como Él desea que lo hagas. ¿Que podemos vencer las tentaciones? Sí, mis hermanos, podemos. Siempre y cuando estemos sometidos en la gracia de Dios.
permanecer en su palabra, en todo lo que Él nos pide, en sus mandamientos y todo lo que Él nos da cada día. Amén. Ahora veremos lo que es el calzado de los pies con el Evangelio de paz. Está interesante la enseñanza, ¿verdad, mis hermanos? Si te encuentras con un camino de vidrios y piedras afiladas y además estás descalzo, no avanzarás. Y en tal caso, si lo haces, no podrás llegar lejos. Por ello, debes mantener bien calzados los pies, al igual que aquellas personas que anuncian el Evangelio. Debe mantener la entereza a pesar de los sufrimientos por su causa. Esta expresión sugiere que ante los ataques de Satanás se debe tener conciencia de que habrá trampas escondidas. Satanás es astuto y evitará a toda costa que el reino de Dios sea propagado y se valdrá de múltiples obstáculos para conseguirlo. Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar objetos cortantes, como ya lo dijimos, vidrios, piedras, y él va a querer que caigamos y evitar que avancemos. Su meta es impedir que salgamos a proclamar el Evangelio de la paz. Puede atacar con tentaciones, complejos, sentidos de inferioridad, ansiedad, gente que se burla. La lista es larga, hay muchas cosas donde el enemigo nos ataca. Pero en Cristo nuestros pies están firmes y dispuestos para llevar el Evangelio de la paz. Damos pasos y ganamos terreno, o sea, vidas, para el reino de Dios, porque Él nos capacita y porque nosotros mismos hemos experimentado su paz. Amén. Veamos en Romanos 14. Amén. En Romanos capítulo 14 y en su verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Ese es el mensaje que debemos proclamar. Si es cierto que es una guerra, pero las armas que Dios nos da no son de este mundo y pueden parecer ilógicas. No ganamos imponiendo o alterándonos, ganamos viviendo llenos de paz y llevándola a todos los que nos rodean. Amén. ¿Cómo usar el calzado? Permite que la paz de Dios llene tu corazón cada día. Pasa tiempo con Jesús y fortalece tu espíritu. No dejes que las trampas del enemigo impidan tu avance y efectividad. Afirma tus pies. Pide a Dios que te dé valentía y comparte su evangelio de paz con todos los que te rodean.
Amén. Entonces, nosotros nos tenemos que fortalecer nuestro espíritu, dedicándole tiempo a Jesús, dejando que su paz colme nuestra vida y nuestro corazón, pidiendo a Dios valentía para pisar firme y ser portavoz de su gran noticia. Amén. Ahora toma el escudo de la fe. Esta frase motiva a creer con fe en la palabra de Dios, lo que implica conocer su palabra, el cual es un requerimiento para el florecimiento de la fe, ya que de nada te sirve conocer la Biblia entera si no crees en lo que dice, pues solamente obtendrás la protección semejante a la de un escudo de guerra si crees en lo que Dios dice. En las tentaciones el diablo lanza sus dardos de fuego maligno directo a la mente, porque es aquí donde está la razón, es decir, está el poder para decidir entre ser obediente a Dios o caer en la tentación, en los placeres de la carne. No olvides que la fe en todo momento va en contra de los deseos carnales. Amén. Entonces aquí Pablo no solo menciona la parte de la armadura, sino que también nos dice que para que la usemos, o sea, para qué la usaremos. El escudo al que se refiere era uno grande, que cubría y protegía toda la parte delantera del soldado. Era resistente y estaba cubierto de cuero, porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas y el cuero actuaba como aislante protector. Y con el escudo de la fe podemos apagar todas las flechas que nos dispara el maligno. El ataque del diablo puede venir en cualquier lugar, por eso es importante estar alerta para poder colocar el escudo en el lugar preciso y protegernos. Una de las armas que el diablo usa con frecuencia es la duda. Nos incita a dudar del poder, el amor o la bondad de Dios, al ejercitar nuestra fe y afirmarnos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros. Esos ataques pierden su efectividad y avanzamos en nuestro andar con Jesús. ¿Cómo usar el escudo? Alimenta tu fe leyendo y memorizando la palabra de Dios. Pasa tiempo con Dios. Llena tu mente de la verdad sobre Él y sobre quién eres en Él, para que puedas usar esa verdad cuando lleguen las dudas. Aprende un poco más sobre qué es la fe. Entonces, ahora veremos lo que es el yelmo. Amén. O sea, lo que es el casco de la salvación. El casco protege la cabeza. Nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación. Hemos de vivir cada día la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos, anclados en esa certeza y con nuestros corazones llenos de gratitud. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz
admirable. Esto lo vemos en 1 de Pedro 2:9. Esa es nuestra realidad y ese es nuestro propósito. No permitamos que el diablo ponga en nuestras mentes dudas sobre nuestra salvación. Somos salvos por la fe en Cristo y nadie nos puede arrebatar esa salvación. Esto lo podemos ver en Gálatas. Vamos a ver, Gálatas. En Gálatas 3. Aquí ustedes lo pueden leer porque sí es todo el capítulo lo que hay que leer, porque dice que como título el Espíritu se recibe por la fe. ¿Ya? Entonces les voy a leer del 1 al 5. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Amén. Entonces, y nadie nos puede arrebatar esa salvación. Amén. Entonces, aquí dice cómo vamos a usar el casco de la salvación. Recuerda en todo momento y con firmeza que eres salvo, que Jesús entregó su vida por ti y por mí, que Dios nos ama y que somos suyos por la eternidad. Lleva tu vida en obediencia y confianza en Dios, sin apartarse de la verdad de su palabra. Amén. Entonces, esto nos recuerda de que somos salvos por la fe en Jesús, y eso nadie lo puede cambiar. Vive en confianza y en obediencia la vida que Jesús desea para ti, que Jesús desea para mí, que Jesús desea para cada uno de sus hijos. Combate con la palabra de Dios las dudas sobre tu salvación o las tentaciones a sentir que no mereces su amor o su perdón. Él te ama, Él te salvó y eres suyo por la eternidad. Amén. Eso no lo dudemos, hermanos, de que Él nos ama, de que Él nos salvó y que no somos suyos para la eternidad. No es para un ratito, no es para unos días, para unos meses o por un año o un par de años, no, es para toda la eternidad. La espada del Espíritu. Esta es la única arma de ataque. Las otras son armas de defensa. La espada sirve tanto para la defensa como para atacar al enemigo. La palabra de Dios alumbra nuestro camino.
Esto lo vemos en Salmos, eh, en Salmos 119. Ustedes se recuerdan de ese verso 119, 105. ¿Qué nos dice en el 105 la palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces, y nos ilumina con la enseñanza del Evangelio. Con la espada del Espíritu nos defendemos y hacemos frente a los ataques del enemigo, o sea, mentiras, engaños, etcétera, etcétera. A la misma vez, atacamos con la verdad. Recordemos el ejemplo de Jesús cuando fue tentado, cómo usó la palabra de forma efectiva para vencer las tentaciones del diablo. Esto ustedes lo pueden leer en Mateo en su capítulo 4. Amén. Cuando el diablo lo tentó, que le dijo que convirtieran las piedras en pan y todo, ¿qué fue lo que respondió Jesús? Que no tenía que tentarlo, ¿verdad? Y que él era el que se tenía que rendir a los pies de Jesús, ¿verdad? Entonces, y es un gran ejemplo que Dios nos da ahí en esa parte de su palabra, ¿verdad? Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces, vamos a buscar en Hebreos, en su capítulo 4 y en su verso 12, que nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra y hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Combatimos los malos pensamientos, las dudas y las enseñanzas falsas, llenando nuestra mente con el mensaje de la Biblia. El diablo intentará engañarnos, sin embargo, cuando conocemos bien la palabra de Dios, nos mantenemos firmes en la verdad y continuamos activos en la batalla del temor. ¿Cómo usar la espada? Estudia la Biblia, memorízala, aprende a usar la palabra de verdad de forma efectiva, combate las mentiras con la verdad bíblica, guarda la palabra de Dios y vive una vida acorde a lo que Dios te pide. Amén. Y por último tenemos la importancia de la oración. Dice: el soldado cristiano se prepara para la batalla, se fortalece y recibe sus órdenes a través de la oración. La comunicación con Dios, nuestro comandante, debe ser constante para fortalecernos y recibir sus instrucciones con la estrategia que debemos seguir. No solo debemos orar por nuestras luchas, retos o dificultades, también debemos apoyar a nuestros hermanos en oración. Si vemos a algún hermano luchando contra un pecado o duda, o si está pasando por sufrimiento o persecución, es nuestro deber apoyarlo con nuestras oraciones y animarlo. Entonces,
La oración con fervor nos ayuda a conseguir más de lo que pedimos. Las personas que no acostumbran a orar deben primero disciplinarse y luego el Espíritu por sí solo buscará saciar el anhelo de orar. Ser constante en la oración hace que aumente el tesoro en el cielo, como también hace que la paciencia y la mansedumbre florezcan en tu vida de forma natural, gracias a la verdad, a la verdadera presencia de Dios. Amén. Entonces, ¿quieres vencer en esta guerra espiritual? Vístete cada día con la armadura de Dios. Pasa tiempo en oración delante de Él. Estudia su palabra y mantente alerta frente a los ataques del enemigo. Amén. Bueno, hermanos, esto ha sido la enseñanza de esta noche, de la armadura de Dios, en la cual nosotros tenemos que estar preparados para la batalla, preparados para la guerra espiritual, preparados para todo. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar en esta hermosa noche. Gracias, Padre, te doy por tu misericordia, gracias por esta enseñanza. Gracias porque tú eres bueno y porque tú eres grande y porque tú nos hablas a tiempo y no fuera de tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de nuestros pastores, y que pongamos en práctica lo que es el significado de la armadura de Dios. Que tú nos ayudes a cada uno a mantener el cinturón de la paz, la coraza de la justicia, que nos ayudes a mantenernos en el calzado para proclamar el evangelio de la paz, que nos ayudes a mantener el escudo de la fe, que nos ayudes a colocarnos más el casco de la salvación, la espada del Espíritu, y que nos ayudes también a la oración, a que te busquemos en oración, a que sigamos tu caminar y que tú estés siempre con nosotros, que siempre nos mantengas alertas, que tú siempre nos mantengas en tu presencia y que siempre estemos preparados para cada batalla que podamos tener en cada día, y que realmente esta armadura tuya nos proteja de todos los dardos del maligno, de todos los dardos de que nos envía el enemigo, que él es astuto, pero tú con nosotros vamos a vencer al enemigo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu enseñanza, y que realmente lo podamos poner en práctica cada uno de los que escucharon y especialmente en mi persona, por haber visto esta enseñanza. Gracias, Padre. Guarda a cada uno de mis hermanos, guarda a cada uno de los pastores y de cada uno de nuestras familias y de las ovejas de tierra de los cielos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Feliz noche, hermanos. Bendiciones.